Queridos hermanos todos en el Señor, mi saludo a los que nos siguen también a través del canal católico San Gabriel. El Evangelio que acabamos de escuchar, vemos cómo el Señor pues pone las condiciones para ser verdaderos discípulos suyos, ¿no? Que se resumen en 4 condiciones que pone el Señor. Primero dice que hay que amarlo a Él, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, ya nos dice Dios en el Antiguo Testamento, y el primer mandamiento es ese, que amarlo a Él por encima de todas las personas y de todas las cosas. Amando a Dios de verdad, creyendo en Él y amando a Dios, vamos a amar también mejor a los padres, a los hermanos, al esposo, a la esposa, a los hijos, a todos. Porque ya el Señor también nos dice, primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La segunda condición que pone el Señor es que le amemos a Él, o sea, no solo que creamos en Él, sino que amemos al Señor más que a nosotros mismos. Claro, porque amando al Señor más que a nosotros mismos, luchamos contra esa tendencia que todos tenemos al egoísmo, a la soberbia, al orgullo, a la prepotencia. Cuando el Señor no habita en nuestro corazón, cuando nosotros no vivimos con el Señor, pues tendemos a constituirnos dioses nosotros, y a vivir como si no necesitáramos ni de Dios ni de nadie, ¿no? La soberbia. Y eso no nos hace felices. Una persona egoísta no es feliz. Por eso el Señor, para evitar eso, nos pide que le amemos a Él, y amándole a Él, de verdad, Él nos va a enseñar también a amarnos bien a nosotros mismos. Porque una persona soberbia y egoísta no se quiere ni siquiera a sí misma, aunque piensa que sí. La tercera condición que pone el Señor es renunciar a los bienes. No quiere decir el Señor que no tengamos bienes, sino que en los bienes hay que ponerlos después de Dios, después de los demás, después de uno mismo, vienen los bienes. Nunca tenemos que poner como lo más valioso para nosotros, para un corazón cristiano, lo más valioso no es el dinero, no es el trabajo, no es el negocio, no son las tierras, no son los ganados, no es la ropa, no es la diversión, no es el carro que tienes, la casa donde habitas, el título universitario, tus títulos universitarios, los que tengas, ¿no? Eso hay que ponerlo en el último lugar, porque si ponemos las cosas en primer lugar, le damos el valor que le tenemos que dar a Dios, se lo damos a las cosas. Y entonces, claro, pues así no podemos ser discípulos de Cristo. Entonces, nosotros teniendo en cuenta esta valoración que hace el Señor, pues tenemos que vivirlo. La última condición, pues dice el Señor, carga con tu cruz y vente detrás de mí, si quieres ser discípulo mío. El Señor nos dice, puesto que vas a sufrir, porque todos los hombres y mujeres del mundo sufrimos de una manera o de otra, aprende de mí a sufrir. Aprende de mí, que yo por ti he llevado la cruz y he muerto por ti en la cruz. Entonces tu sufrimiento de cada día, vívelo conmigo, únelo al mío. Y entonces vas a evitar así que el sufrimiento o el fracaso, las oportunidades que perdemos a veces, ¿no?, en la vida,
que nos hacen sufrir a veces tanto, pues todo eso lo vas a vivir de otra manera. No, ese sufrimiento no te va a llevar a la desesperanza o a la amargura o al resentimiento. Una enfermedad que se te declara, una muerte de un ser querido, pues las cosas que nos hacen sufrir cada día. El Señor dice, aprende de mí a llevar la cruz, y entonces tu sufrimiento ofrecido a Dios, pues te va a servir para ser una persona más madura, una personalidad más fuerte, y vas a ser más santo, y vas a vivir, en definitiva, con más paz. Bien, pues hoy precisamente en Roma el Papa León ha canonizado a dos jóvenes, nos ha declarado santos y nos los propone como modelos para todos. Dos jóvenes santos, uno que se llama Pier Giorgio es Pedro Jorge en español, que nació en el año 1901 y murió hace 100 años. Murió con 24 años. Y otro, más cercano a nosotros, Carlos Acutis, que nació en el 1991 y en el 2006, con 15 años, moría. Recibieron la llamada del Señor, como nosotros, a ser cristianos, a ser santos. Pero ellos, estos dos jóvenes, acogieron afirmativamente la palabra de Dios y quisieron vivir la aventura a la que Dios les llamaba, como nos llama a nosotros. Y con la inteligencia y la fuerza que viene del Espíritu Santo y que nosotros podemos acoger en la medida en que ponemos a Dios en primer lugar, en segundo lugar a los demás, en tercer lugar a nosotros mismos y en cuarto lugar a las cosas. Ellos lo hicieron así, vivieron este evangelio que hoy se proclama, ¿no? En la medida en que cogieron esa fuerza que viene del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo pues los fue transformando, los fue mejorando. Un santo es una persona como tú y como yo, solo que se toman muy en serio la relación con Dios. Y en esa relación con el Señor saca de ellos lo mejor. Lo mejor. Cuando la Iglesia estudia la vida de una persona que se propone para santo, lo que ve es saber cómo ha vivido sus valores, sus virtudes. Y si los ha vivido en un nivel heroico que se llama, esta persona se ha dejado modelar por el Espíritu Santo. Siendo jóvenes, respondieron sí a Dios, se entregaron a Él plenamente, sin guardar nada para ellos mismos. Y estos santos son para nosotros una invitación, sobre todo para los jóvenes, a no malgastar la vida, sino a orientarla hacia Dios, hacia lo alto, hacia Cristo, y hacer de nuestra vida, la vida que Dios nos ha dado, una obra maestra, porque eso es posible, pero para eso tenemos que olvidarnos de nosotros mismos, no estar viviendo para sí mismos, no estar viviendo para lo material. Hay que vivir para Dios, hay que poner a Dios el primero. Pier Giorgio dio especialmente su testimonio de vida cristiana, mostrando especialmente su alegría. Vivió la alegría de vivir, de ser cristiano. En la oración encontraba siempre tiempos para estar con el Señor, en la amistad con los demás y en el ejercicio del amor, de la caridad. Era un estudiante de ingeniería, era un buen deportista, montañero, y era miembro de un grupo eclesial llamado Acción Católica,
vivía esa relación con Dios, con Cristo, en sus estudios, con sus amigos, en el deporte, en la atención también a los pobres, y deseaba ser sacerdote. ¿Y qué pasó? Pues que su madre, que tenía otras ambiciones para él, se negó a aceptarlo. Y entonces él dijo, bueno, pues yo voy a vivir mi fe en medio de la indiferencia de su familia. Este santo no nació con unos padres supercatólicos, no, al contrario, no, eran fríos, eran indiferentes a Dios. Pero como la relación con Dios es personal, aunque sus padres no quisieron que fuera sacerdote y no le ayudaban en nada, él, en medio, no por eso él despreció a su familia, ¿no? Sino que él dijo, yo me oriento a Dios, a Cristo, y vivió su fe en medio de ese apoyo nulo que tuvo de los suyos. La sencillez, la humildad eran los rasgos más distintivos de su vida. Un joven que tenía muchos talentos naturales, buen estudiante, buen deportista, era sencillo y humilde. Y iba por las calles de su ciudad con un carrito lleno de cosas para los pobres. La vida de este santo, de este joven santo, es una luz para todos nosotros. Para él la fe no era una cuestión privada, una devoción privada. Él se comprometía con Cristo, con la Iglesia, participando también de ese grupo de acción católica. Él incluso pues, tenía como una tendencia también a entrar en política como buen laico y se desgastó, claro, en el servicio a los pobres. A los 24 años moría de poliomielitis. Estaba ya maduro para el cielo. La gente que no tiene fe diría, ¡ay, qué pena! Se ha ido en lo mejor de la vida, si no ha vivido, pero ¿cómo no va a vivir si se ha ido al cielo? Está más vivo que todos nosotros en el cielo. Lo que pasa es que ya estaba maduro para el cielo, no como tú y yo, que tenemos que estar aquí de repente hasta que cumplamos 200 años, ¿no? A ver si maduramos un poco, ¿no? San Carlos Acutis, pues un muchacho de 15 años, con 15 años murió. Desde pequeñito, pues muy unido a Jesús, amaba la informática, la comunicación, el deporte, la naturaleza, las redes sociales, y en sus redes sociales no se entretenía viendo tonteras y viendo videos pecaminosos, sino que utilizaba las redes para evangelizar, para hablar de Cristo, para hablar de Cristo. ¿Ven cómo las redes se pueden utilizar bien? Hablando ante sus padres y sus hermanos, él marcaba la importancia de la familia. Tampoco sus padres eran fervientes católicos, un poquito más que los del otro santo, pero vamos, que no eran grande, una familia tampoco era mucho, ha sido después. Cuando este muchacho muere y su mamá se da cuenta de los miles de personas que iban a su entierro, se quedó todo extrañada. ¿Pero por qué? Claro, porque este muchacho, a través de las redes y a través también de la ayuda con lo que él tenía, pues daba a los pobres. Cuando murió, fue muchísima gente a su entierro. Y su mamá dice, yo empecé a seguir a Cristo cuando murió mi hijo, cuando murió su hijo. Así es. Para él la familia es importante conocer a Dios y la fe.
practicar los sacramentos del bautismo, de la confirmación, la Santa Misa de cada día. Este chico iba a misa todos los días. La confesión, la comunidad parroquial, todo eso que desde niño él iba viviendo, que iba integrando en su vida de niño, de adolescente, junto al estudio, el deporte, la caridad, porque era un joven de su tiempo, Y él decía, no dudo que Jesús está vivo, solo quiero contarlo. Esto lo comenta un sacerdote que le ayudaba. Los dos santos jóvenes cultivaron el amor a Dios y a los demás a través de medios sencillos, al alcance de todos, la Santa Misa diaria, la oración, la adoración eucarística. San Carlos Acutis era un gran adorador de la Eucaristía. Algo que se desprendía especialmente de las palabras de San Carlos Acutis, que decía él, cuando nos ponemos frente al sol, nos bronceamos. Cuando nos ponemos ante Jesús en la Eucaristía, nos vamos convirtiendo en santos, la adoración. Y decía él también, la tristeza viene cuando dirigimos la mirada hacia nosotros mismos. Cuando solo vivimos para nosotros, somos tristes. Y es verdad. El egoísta nunca puede ser una persona alegre, porque no estará nunca contento con nada ni con nadie. Pero cuando dirigimos la mirada a Dios, ahí encontramos la felicidad. La conversión, dice él, no es otra cosa que desviar la mirada desde abajo hacia lo alto, hacia Dios. La confesión frecuente en los dos santos de hoy también era importante. Y San Carlos Acutis escribía, a lo único que debemos tener miedo realmente es al pecado. Los dos tenían una gran devoción por los santos y por la Virgen María y practicaban también con generosidad la caridad, o sea, la atención a los más necesitados, ¿no? Pier Giorgio decía, alrededor de los pobres y de los enfermos veo una luz que nosotros no tenemos. Llamaba a la caridad el fundamento de nuestra religión. Y San Carlos Acutis ejercitaba esa caridad a través de pequeños gestos concretos y a menudo escondidos. Pues del dinero que le iban dando sus papás, él se privaba, iba pues dando sus pequeñas limosnas. Un muchacho de 12, 13, 14 años, es lo que podía hacer, pero lo hacía, lo poco que podía hacer lo hacía, y por eso a su entierro fue tanta gente, tantos pobres a los que él de repente, camino del colegio, cuando salía, pues iba ayudando, ¿no? A ambos les llegó la enfermedad. Hoy decía Jesús en el Evangelio, el que no carga con su cruz no puede ser discípulo mío. Les llegó la enfermedad a los dos. A Pier Giorgio, pues la poliomielitis, y a San Carlos Acutis la leucemia. San Carlos Acutis decía, estar siempre unido a Jesús, ese es mi proyecto de vida, estar siempre unido a Jesús. Con estas palabras, este chico murió y con su vida de 15 años aquí en este mundo, pues nos dejó un mensaje claro: vivir con Jesús, para Jesús, en Jesús. La enfermedad fue deteriorando sus vidas, en los dos, sus jóvenes vidas, pero eso no les impidió a ninguno de los dos amar, ofrecerse a Dios, bendecirlo y pedirle por todos. Cuando al muchacho le diagnostican la leucemia, que fue fulminante,
pues él dice, Dios me está dando un aviso, me está dando un toque, me está llamando a través de, ¿ven? Un chico de 15 años es capaz de hablar así porque está unido al Señor. Si no, ¿qué diría un chico de 15 años que le declaran que va a morir, que tiene la vida ya aquí contada? De repente se moría más que de la enfermedad, de una depresión que le hubiera entrado, ¿no? Sin embargo, cuando hay fe, se ve la enfermedad de otra manera. Pues es el Señor que ya me está diciendo, ya ha acabado tu misión ahora, ya tienes que regresar a la casa de Dios. Los santos, San Pier Giorgio y San Carlo, son una invitación para todos nosotros. Si tienes a Dios como centro de tus acciones, entonces llegarás hasta el final. Si vives con Cristo, llegarás también a vivir con Cristo en el cielo. Y estos dos santos jóvenes nos dan una fórmula sencilla y segura de santidad. Que imitemos su testimonio para que también nosotros podamos ir al encuentro del Señor en la fiesta del cielo, donde ellos ya se encuentran. Que así sea.